Ya. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Ya, primero tienen que saber que la enfermedad de Parkinson es la enfermedad, es la primera causa de hipocinesia primaria idiopática, ¿ya? Es decir, pero estamos hablando de un Parkinson idiopático, ¿ya? Porque también hay un Parkinson Plus, que se debe principalmente, aquí está, Parkinson Plus, que está asociado principalmente a enfermedades neurodegenerativas. Y hay un Parkinson secundario que está asociado a qué cosa, a traumatismos craneales, a fármacos que después vamos a ver, a tóxicos también, a infecciones. ¿Y qué es lo que viene en examen? Vino esto. ¿A qué fármaco está asociado al Parkinson secundario? Antipsicóticos como el haloperidol. También vino, recuerdo esto de aquí, los antagonistas de calcio, fluoxetina y sinacilina, ¿ya? Estaban entre las claves. Pero la cuestión es que en la clase de cefaleas, cuando yo expliqué, también les mencioné que dentro del tratamiento esto va a darle antieméticos. Y está la metoclopramida. Justamente también mencioné este fármaco, metoclopramida. Entonces, ya estamos viendo que el consumo excesivo y no recomendado por un médico también te puede generar Parkinson secundario si no hay una regulación, ¿ya? Principalmente, ¿qué es? El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Algunos le dicen demencia, ya, demencia por Alzheimer, pero es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Acuérdense, primero el Alzheimer, cuando veamos Alzheimer la clase, aunque no sé si la vamos a ver porque, bueno, primero es Alzheimer y después viene Parkinson. Ya, Parkinson después viene. Ya, listo. Ya, principalmente que a quienes le va a dar, a los pacientes mayores de 65 años y algunos a los pacientes también que se pueden intoxicar por aluminio. ¿Por qué? Porque esto aumenta principalmente el estado de oxidación de la célula y esto va a hacer que haya una degeneración mucho más rápida. De hecho, en la genética mencionan la alfa-sinucleína, ¿ya? O sea, hay dos tipos de dominancias aquí, de herencias de dominantes, tanto recesiva como dominantes. Entonces, aquí habrá un factor genético que determinará que tengamos también Parkinson, ¿ya? Principalmente en la etiología, principalmente de qué se va a deber a la sustancia negra, a la degeneración de esta sustancia negra. Y tú te preguntarás, ¿qué es la sustancia negra? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pars compacta? ¿Por qué se debe a la dopamina? Principalmente, ¿qué cosa? Que, que la sustancia negra va a tener, aquí está, mira, la sustancia negra pars compacta, por eso puse esta imagen, va a tener principalmente afluencia de dopamina. La dopamina que va a generar va a llevar esta dopamina hacia el estriado, que después vamos a ver, el estriado, y también va a recibir acción del glutamato, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? Va a mandarle mensaje al globo pálido y del tálamo del pálido al tálamo y del tálamo al córtex. Y el córtex es el que manda la señal para hacer movimientos. Entonces es por eso que el Parkinson tú lo vas a ver principalmente con esta sintomatología. Mira, esto. Lo vas a ver con bradicinesia, temblor de reposo, rigidez. O sea, van a ver tipo movimientos hipocinéticos, es decir, que va a disminuir. Por eso el doctor te dijo, ¿a qué se debe principalmente la enfermedad de Parkinson? Se debe a la degeneración de qué neuronas productoras de dopamina. ¿Y quiénes son las productoras de dopamina? La sustancia negra, principalmente pars compacta. Ya, esta degeneración que va a producir un trastorno progresivo del movimiento, que se va a caracterizar por estos cuatro principalmente, se va a caracterizar por temblor en reposo. Vamos a ver también los tipos de temblores, ¿ya? Porque hay temblores que te pueden determinar otro tipo de etiologías. ¿Te lo puedes confundir? Claro que sí, con cerebelo, temblores de cerebelo, temblores, no lo he puesto aquí. Aquí está, los temblores esenciales, fisiológicos, los temblores cuando estamos nerviosos, entonces ahí está, ¿no? El problema también va a ir en que estos pacientes van a presentar rigidez, también problemas para iniciar el movimiento. Acuérdate, el córtex está interconectado. Entonces, ¿qué va a mandar? ¿Qué señales va a mandar? Señales inhibitorias principalmente. Y van a hacer que el córtex, como que la señal que mande, no la puede enviar. Entonces, por eso
o como la envía, pero la envía de manera muy lenta. ¿Y qué hace? Que por eso es que los pacientes presentan esta hipocinesia, ¿ya? Yo voy a explicar en fisiopatología ahorita cómo va a pasar. Y también inestabilidad postural. ¿Qué significa esto? Significa que principalmente está el paciente así, está parado en posición postural y al menor movimiento el paciente puede caerse. Entonces por eso se le llama inestabilidad postural. Después vamos a ver todos los síntomas que está ahí, ¿ya? Ya, principalmente vamos a ver que esta es la parte de la sustancia negra. Mira, este es de un paciente sano, ¿ya? Este es de un paciente sano, mientras que este es de un paciente con Parkinson, mira. Aquí ya no hay tanta sustancia negra. ¿Por qué? Porque se ha degenerado. Ya no hay tanta sustancia negra, no produce dopamina, no le va a enviar al el estriado no le envía al pálido, y del pálido no se le envía al tálamo, y del tálamo no se le envía al córtex. O sea, se le envía, pero con otra señal inhibitoria. Y principalmente tú sabes que la señal inhibitoria es por GABA. Entonces, entonces, principalmente eso, ¿ya? Mira cómo está, disculpa. Ah, ya no. Claro, no se preocupen. Oye, los chicos me están diciendo que no pueden entrar. No se preocupen porque, este, yo entiendo ya porque se cruza también conmigo con mis clases, ¿ya? No se preocupen. Ya. Entonces dije que ese es el lado sano. Ahora voy a fijarme un ratito si está grabado esto. Mm, espérate, vamos a ver si está grabando. Ah, sí está grabando. Sí está grabando. Ya. Listo, listo. Ya. Entonces yo te mencionaba que este es el paciente sano que tiene todo su sustancia negra bien puesto, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo está aquí negrito, ya por eso se llama sustancia negra. Pero aquí, por ejemplo, lo puedes ver ya con un material más blanquito. Inclusive aquí en anátomo patológico, cuando le hacen el examen al paciente, puedes ver que que no hay tanta, mira, acá está la sustancia negra y mira cuánto está aquí. No hay tanta, ¿ya? Entonces, eso es principalmente es la etiología, de a qué se debe a eso. Después de cómo se produzcan los síntomas, eso es otra cosa que te voy a explicar, ¿ya? Entonces, principalmente que se debe a pérdida de neuronas de tipo dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque la sustancia negra se está degenerando, ¿ya? ¿Por qué? Porque es degeneración de las neuronas que producen dopamina. ¿Quién? Principalmente la sustancia negra. ¿Y qué parte de la sustancia negra? La pars compacta, ¿ya? ¿Eso ha sido pregunta de examen? Sí, examen, ¿ya? Examen. ¿Qué más ha venido? Esto de haloperidol y flunarizina y sinaricina. También ha sido pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, por eso te lo he puesto, ¿ya? Porque vino en examen. Ya. Te dije entonces que la etiología se debe a la degeneración de la sustancia negra. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer esto? Va a disminuir la dopamina. ¿Y qué va a fallar? La vía nigroestriada. ¿Qué es la vía nigroestriada? Esto, la vía nigro de la sustancia negra con la estría. ¿Por qué? Porque como no va a producirse dopamina, no va a llegar la señal correcta hacia el estriado y el estriado no va a poder enviar todo este circuito, ¿ya? Ya. Ya, listo. Eh, en compensación a eso, ¿qué va a haber? No se va a inhibir la vía nigroestriatal. Yo te voy a explicar ahorita qué es la vía nigroestriatal, ¿ya? ¿Y qué va a pasar por disminución de la dopamina? Bueno, va a pasar que va a disminuir la serotonina y la noradrenalina de los núcleos de RAF. Yo te voy a explicar también qué es eso, ¿ya? Yo encontré que para que pueda presentarse la clínica del Parkinson, ¿cuánto de degeneración tiene que haber? El 70%. Pero ¿qué menciona el doctor? Tiene que haber un 80% de degeneración de núcleos de la sustancia negra para tú decir de la pars compacta, para que tú digas que recién aparece la clínica de Parkinson, ¿ya? Esto es lo que yo encontré, pero esto es lo que tú tienes que aprender, ¿ya? Eso es lo que el doctor va a mencionar. Ahora, pregunta, tú me mencionaste, Sofi, que había causas de Parkinson por fármacos, por traumas repetidos, hipoparatiditismo infeccioso, tóxicos, enfermedad de Wilson, tumores cerebrales, sí.
Pero aquí vamos a ver los factores asociados a la enfermedad de Parkinson, que por ejemplo la edad es el factor más importante hasta el momento. De hecho, se maneja un tiempo de más de 65 años, ¿ya? Es para decir que, bueno, tienes 65 años, llega un paciente con temblor en reposo, es decir, el paciente está así paradito, sentado y comienza a temblar, ¿ya? Eso es lo que caracteriza el Parkinson, ¿ya? Tenlo en cuenta, temblor en reposo. Rigidez, eso lo vas a ver en el examen clínico cuando le hagas. Problemas al iniciar el movimiento también es importante. ¿Por qué? Porque no llega la señal del córtex. Y la inestabilidad postural, que se va a ver muy poco, pero a simple vista en la ectoscopía, cuando tú le estés examinando al paciente, ¿qué vas a ver? Temblor en reposo, ¿ya? Ya, genéticos. Aquí está asociado principalmente a la parquina. ¿Te acuerdas que te hablé de la alfa-sinucleína? Ya, mira, acá están los factores genéticos de la alfa-sinucleína. Y también te mencioné que se debe a factores dominantes recesivos y también hay factores dominantes, dominantes. Entonces aquí está, mira, si se debe a la alteración de la parquina, que es herencia de qué tipo, autosómica recesiva, de la dardina principalmente dominante y de la alfa-sinucleína que yo te mencioné, principalmente de quién es autosómica dominante, ¿ya? Entonces no solamente se debe a cosas externas, sino también a cosas internas, que incluso lo podemos heredar. Y por ello es importante que tú preguntes la historia clínica de en el paciente si ha tenido antecedentes de familiares que han tenido Parkinson o de repente el paciente no lo sabe, le preguntas, ¿su familiar temblaba cuando estaba sentado o estaba tranquilo en forma pasiva, estática? Y te dice sí, ya, sospechas de Parkinson, ¿ya? También hay otra mutación, la mutación heterocigótica de esta enzima, ¿ya? También está asociado a eso. Ambientales, te mencioné, ¿te acuerdas? Tóxicos, tóxicos. Ya bueno, el doctor te menciona este de aquí, este material, que es 1-metil-4-fenil 1, 2, 3, 4, 6. Esto, ya. Principalmente a quienes, porque son los pacientes que van a inhalar y que principalmente que por enfermedad ocupacional, ¿ya? Por eso es importante, porque a veces hay tantas protestas por eso, ¿no? Que llega alguna empresa, comienza este, a, a contaminar y bueno, pues no, por eso es que hay tantas manifestaciones y están en su derecho. Ya, otra cosa que también que es tóxico, es el manganeso. Y mira, los pesticidas y los herbicidas, ¿te imaginas? Esas personas que trabajan eh, eh, echando herbicidas a las plantitas para que no haya plagas, ¿te imaginas? Entonces ellos también tienen un factor de riesgo para que se genere en ellos la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces es por eso que es importante preguntarle los antecedentes. Por eso está en la historia clínica preguntarle la ocupación del paciente, no está por las puras, ¿ya? Entonces, pesticidas y herbicidas. También tenemos los traumatismos craneoencefálicos. Te mencionaba también en clases pasadas, te mencioné los traumatismos craneoencefálicos. Inclusive que si había un traumatismo craneoencefálico que estaba con un hematoma subdural y que generaba un efecto de masa, producía también epilepsias, ¿ya? Entonces, mira cuántas complicaciones tiene un traumatismo craneoencefálico. Ahora, esto es un poco relativo, ¿ya? Tienes que agarrarlo con pincitas. El café se ha demostrado que tiene un factor protector para los pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿ya? O sea, quiere decir que se vio que en pacientes que tomaban no tanto tampoco, porque más de 4 tazas ya es contraproducente para el paciente. Puedes tomarte 1 o 2 tazas, ¿ya? Pero se encontró que los pacientes que tomaban café tenían menor predisposición o menor riesgo de de tener la enfermedad de Parkinson, ¿ya? El té también. Y la otra cosa que también genera un factor protector y que el doctor también te lo va a mencionar es el tabaco. Pero bueno, no te da Parkinson, pero te puede dar otra cosa como el POC, por ejemplo. Entonces, no es que digan, ay, voy a fumar y ya. No, no, no. El tabaco está más relacionado con el tiempo de exposición que con la cantidad, ¿ya? O sea, eh, mientras más tiempo consuma el paciente, eso no quiere decir que se tenga que consumir 10 cajetillas de cigarro al día, no. Se mencionó en este estudio que había pacientes que
tenían 10 años de consumo de cigarro, pero consumían pues 1 o 2 cigarrillos al día, se veía que tenía menor riesgo de tener la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Eso tómalo con pinzas, como te digo, y bueno, eso también te va a mencionar el doctor, ¿ya? Entonces, en la enfermedad de Parkinson, ¿qué vamos a ver? Disminución de dopamina. ¿Te acuerdas que te dije? Se debe a la degeneración de estas neuronas que producen dopamina. ¿Y quién está principalmente implicada? La sustancia negra. Sofi, ¿por qué me la estás mencionando cada rato? Porque quiero que se te quede grabado, porque esto también fue pregunta de examen. Y si no fue pregunta de examen, que no lo creo, ha sido pregunta de pasito, ¿ya? ¿Y qué produce la dopamina como compensación? Que produce acetilcolina, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de la enfermedad de Alzheimer? Que en la enfermedad de Alzheimer hay disminución de acetilcolina, ¿ya? Entonces, eso yo te lo mencionaba porque te acuerdas que te dije que la principal o la más frecuente de las enfermedades es el Alzheimer, por eso te menciono. Parkinson y Alzheimer, siempre tienes que saber esas dos patologías, ¿ya? Bien, entonces, este de aquí, esta enfermedad de Parkinson, te dije, se caracteriza ¿por qué? Por ser una hipocinesia. Pero, ¿qué hay? También hay hipercinesias. ¿Y qué es la hipocinesia? La hipocinesia principalmente es un trastorno del movimiento que se va a caracterizar por ser la hipercinesia por un movimiento excesivo, mientras que la hipocinesia, un movimiento, una pobreza en movimientos. Es por eso que los pacientes de Parkinson, a pesar que tienen temblor en reposo y puede ser rápido, van a tener una marcha muy lenta, muy lenta. Los pacientes, como te dije, van a tener problemas al iniciar el movimiento, ¿ya? Entonces, como te dije, hay hipercinesias e hipocinesias. La hipercinesia principalmente va a ser con temblor excesivo, con movimientos excesivos va a ser el temblor, distonía, acatasia, piernas inquietas también, aquí está la enfermedad. Mientras que la hipocinesia está predominando la enfermedad de Parkinson. Y de hecho está el parkinsonismo. En clase pasada, me acuerdo, en la primera clase te mencioné que había un meningismo. Bueno, entonces aquí también hay un parkinsonismo. ¿Y qué se caracteriza el parkinsonismo? ¿Ya? ¿De qué se caracteriza? El parkinsonismo se va a caracterizar ¿por qué? Por temblor, rigidez. ¿Qué más? Bradicinesia. Bradicinesia, ¿te acuerdas? Poco movimiento, bradicinesia, hipocinesia, bradicinesia, ya. Y alteraciones posturales, esta inestabilidad postural. ¿Ya? Entonces, esto es que muchas veces llaman parkinsonismo, ¿ya? Por estos síntomas. Hay, como te dije, hay 3 tipos de Parkinson. El Parkinson primario que estamos viendo nosotros ahorita, el Parkinson primario que es netamente idiopático primario y el Parkinsonismo secundario. De hecho, el Parkinsonismo plus, cuando veamos, que te voy a mencionar, también menciona el Parkinsonismo, ¿ya? Ya, listo. Creo que aquí no hay más para hablar. No, vamos a hablar de fisiopatología. Esto de aquí es un poquito, como te digo, lo más difícil de captar porque, eh, bueno, vamos a ver, ¿ya? Te lo voy a explicar, a ver, ojalá que lo entiendas cuando veas el video. Ya, mira. Primero vamos a ver que la sustancia negra, voy a anotarlo por aquí, ¿ya? La sustancia negra, ¿de qué está compuesta? La sustancia negra y los ganglios basales que van a intervenir aquí. A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, aquí está el cerebrito, ¿ya? Ya. Y aquí está el cerebelo, acá está el tronco. Bueno, pues ya la cuestión es que lo entiendas. Tronco, cerebelo y eso. Ya. ¿Dónde está la sustancia negra? Aquí. ¿Y dónde van a estar los ganglios basales? Aquí. Ya. Y este va a ser la sustancia negra. Y esto van a ser los ganglios basales. Y bueno, ¿te acuerdas que te mencioné? Aquí va, ¿dónde está un córtex? ¿Te acuerdas que te mencioné Dios, qué mal. Ya, ¿te acuerdas que te mencioné un circuito donde estaba la sustancia negra, la pars compacta, que llegaba hacia dónde? Hacia el cuerpo, al núcleo estriado.
¿ya? Del estriado, ¿a quién pasaba? Del estriado le pasaba al, al pálido, y del pálido al tálamo, y del tálamo al córtex. Entonces, eso es lo que va a pasar, solamente que aquí está más grande ya. La sustancia negra, ¿a quién se le va a pasar? Te dije, al estriado, y del estriado al pálido, y del pálido al tálamo, y del tálamo, ¿a dónde llega? Hacia el córtex. ¿Para qué? Para que suceda todo el movimiento, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que la sustancia negra va a estar dentro de los componentes de la estructura de la enfermedad de Parkinson. ¿Quién también te mencioné? Los ganglios basales y la corteza motora. Entonces, los ganglios basales, ¿por qué va a estar formado? Va a estar formado por... Los ganglios basales van a estar formados por el cuerpo estriado, que te mencioné ahorita, cuerpo estriado. ¿Por quién más? Va a estar formado también por los globos pálidos, tanto el externo como el interno. Ya. ¿Quién más? Va a estar formado también por el núcleo subtalámico, ya que vamos ahorita a ver en la fisiopatología. ¿Y por qué más? Últimamente por la sustancia negra. Ah, no, disculpa, eso no. Ya, eso no, me estoy equivocando. Ya, entonces, eso. Entonces los ganglios basales van a estar formados por el cuerpo estriado, por los globos pálidos, globos pálidos que le dicen, y el núcleo subtalámico, ¿ya? Vamos a ver que el cuerpo estriado, esto aquí va a ser lo más importante, ¿ya? El cuerpo estriado es lo que va a formar, ¿qué cosa? Va a formar el núcleo caudado, ¿ya? ¿Y qué más? Y va a formar también una porción del núcleo lenticular que va a ser de putamen. También va a estar aquí el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Pero ya, tú me dices, Sofi, ¿cuál es la finalidad para que tú me menciones todo esto? O sea, ¿por qué me lo mencionas? Porque vamos a ver que la sintomatología principalmente de la enfermedad de Parkinson no solamente se va a deber a movimientos hipocinéticos, no, se va a deber a una diversidad de sintomatología. Allí está uno de ellos que te van a preguntar en los exámenes para hacer la historia clínica, te van a preguntar sobre la anosmia, por eso es que está aquí relacionado al tubérculo olfatorio. De hecho, si hay pacientes que, que tienen antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson y bueno, ese paciente es responsable, va al chequeo médico, le dice, tengo antecedentes familiares y quiero saber si yo también podría tener. Entonces, de hecho, 5 años antes, de 5 o 7 años, por ahí 10 años, se puede hacerse pruebas olfatorias y los pacientes van a tener mayor predominancia de anosmia o alteración de la olfacción en los pacientes de Parkinson. Por eso te lo menciono, no es por las curas, ¿ya? Ah, no, esto no. La sustancia negra es esta, ¿ya? Entonces, por eso el cuerpo estriado está compuesto de putamen, núcleo caudado, núcleo accumbens, tubérculo olfatorio. Entonces, por eso es que te lo menciono, ¿ya? Y el globo pálido es, como te dije, tanto el pálido externo como el globo pálido interno, ¿ya? Eh, ya, vamos a ver cómo sucede este circuito, ¿ya? Ya. Eh, ya, a ver, vamos a ver. Primero, como te dije, la señal viene de donde la sustancia negra. De la sustancia negra, vamos a ver, llega a través de la dopamina, le envía mensajes a quién, al estriado. Y del estriado, donde le envía mensajes al globo pálido, tanto interno como externo. Pero va a depender de la vía, que puede ser directa o indirecta. Y del globo pálido, bueno, de aquí, si llega la señal de aquí, va a pasar a dónde? Al tálamo, ¿ya? Y del tálamo va a pasar a la corteza. ¿Qué te expliqué? Te expliqué la vía directa. Esto, la vía directa, te he explicado todo. Mira, comienza desde aquí, se va hacia el estriado, del estriado al globo pálido, pero si es directa, va al glóbulo pálido interno. Por eso está aquí su puntito. Al glóbulo pálido interno. Y de ahí del globo pálido interno, pasa al tálamo y del tálamo a la corteza. Y así, y llega de nuevo el estriado. Pero ¿qué pasa? Que hay una vía indirecta también, que el doctor te va a explicar, que es la vía indirecta. ¿De dónde pasa? De la sustancia negra, se va hacia dónde? Hacia el estriado. Y del estriado pasa a dónde? Al globo pálido externo. Externo, esto significa externo ya. Del externo, ¿a quién se va? Al núcleo subtalámico, por eso te lo mencionaba aquí. ¿Dónde está?
aquí, dentro del globo pálido, ¿quién está? El núcleo subtalámico. Y ya, y del núcleo subtalámico, ¿a dónde pasa? Al globo pálido interno. Y del globo pálido interno, ¿hacia dónde se va? Igualito, al tálamo y después a la corteza. Esa es la vía indirecta. ¿Por qué? Porque va a pasar por el núcleo subtalámico. ¿Pero qué va a pasar? Sofi, mira, ¿qué pasa si yo le envío mensajes desde la sustancia negra con la dopamina hacia aquí, hacia esta parte de acá, y llega hacia la parte de D1? ¿Qué significa D1? Que es una parte excitatoria, o también le llaman desinhibitoria. ¿Qué va a pasar? Le va a mandar a través de sus mensajeros, sus neurotransmisores, al glóbulo pálido interno. ¿Y a través de qué? Mira, de neurotransmisores como quién, como el GABA. Aquí están. La vía directa estamos hablando ahorita. Neurotransmisores como el GABA. Ya, ¿y qué va a pasar? ¿Y a través de qué? De los neuromoduladores como la sustancia P y las dinorfinas. Ya, eso tenlo en cuenta. Ya, se le envía al glóbulo pálido interno a través de GABA. ¿De GABA qué pasa? Sigue con GABA. ¿Llega hacia dónde? Al tálamo. Y del tálamo llega hacia la corteza. Por eso se dice que la vía directa ejerce una acción inhibitoria sobre el globo pálido interno. ¿Por qué? Porque se comunica a través solamente de GABA. ¿Y te acuerdas que el GABA? El GABA era un neurotransmisor desinhibidor, o le decían no estimulador, no excitatorio. ¿Ya? Después veíamos la vía indirecta. No sé, voy a ponerlo así. La vía indirecta, que llega a través de ¿qué? De la sustancia negra, llega hacia D2. Y D2 va a ser principalmente un tipo de excitatorio principalmente, ¿ya? Ya. ¿Qué va a pasar? Llega aquí al D2. D2, a través de sus neurotransmisores de tipo GABA y sus neuromoduladores como encefalina, llega aquí al glóbulo pálido externo. Del glóbulo pálido externo, mira, utiliza GABA, después sigue utilizando GABA para llevarle la señal aquí al núcleo subtalámico. Pero aquí hay un cambio. ¿Qué genera? Genera una vía excitatoria, que es el glutamato. Y del glutamato le pasa al glóbulo pálido interno. Después se comunica otra vez con el tálamo, pero sigue llevando la vía excitatoria. Y el del tálamo, ¿a qué llega? Hacia la corteza. Y de la corteza, ¿qué sigue llevando? La vía excitatoria. Es por eso que la vía indirecta se considera como acción excitatoria. ¿Sobre quién? Sobre el glóbulo pálido interno de la sustancia negra, ¿ya? Eso es lo que a veces a algunos se les hacía complicado entenderlo. Ya. Entonces ya te expliqué la vía indirecta, quiénes son sus neuromoduladores, quiénes son sus neurotransmisores, qué vía es inhibitoria, cuál es la excitatoria, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la fisiopatología y qué es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué pasa todo eso, ya? Ya, mira, ¿qué sucede entonces en la enfermedad de Parkinson? En la otra imagen, esto es lo normal, ¿ah? Esto de aquí es lo normal, ¿ya? Esto es lo normal que sucede en nosotros. Ahora, en nosotros se va a suceder las dos partes, porque tiene que haber un equilibrio tanto en la parte excitatoria como en la parte inhibitoria, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar aquí, mira, en la enfermedad de Parkinson? Ya, primero vamos a ver que las líneas punteadas aquí van a ser en la vía hipoactiva, es decir, te dije que esto va a seguir una línea de GABA. ¿Y qué va a generar la GABA? Hipoactividad, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué va a generar en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué se genera? Se genera una degeneración, una muerte neuronal ¿de quién? De esa sustancia negra. ¿Y qué va a generar? Ya no va a generar dopamina. ¿Te acuerdas que te dije la sustancia negra es la estructura que produce dopamina? Ya no se va a producir dopamina. ¿Qué se va a producir? Ya no se produce, pues entonces ya no va a llevar la señal, ya no va a llevar esta señal, sino va a llevar esta señal, ¿ya? Entonces la vía que principalmente se va a afectar son las dos vías, claro que sí, pero la que más se va a afectar es esta vía, la vía directa. Ya la vía directa es la que más se va a generar, más se va a ver afectada. ¿Y quién se va a ver menos afectada? La vía indirecta. Bueno, no, se va a ver afectada sí, pero no tanto como la vía directa. Ya, entonces nosotros aquí vamos a ver
la vía directa. Vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? Vamos a ver aquí la vía directa que se provoca se va a ver lesionada, ¿por qué? Por la reducción de la actividad neuronal de la sustancia negra, lo que va a generar una retracción de la producción de dopamina, ¿ya? ¿Y qué va a generar una reducción en la actividad neuronal? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a generar principalmente la vía directa, una GABAérgica inhibitoria? Es lo que va a producir aquí. ¿Y qué es lo que producía esta vía de acá, la vía directa? Producía una que facilita la realización del movimiento. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Como la vía directa es la que se va a ver, lesionada, esta vía directa se va a ver lesionada y ya no se va a producir esta señal. Entonces, ¿qué se va a ver lesionado? La realización del movimiento. Si en cambio la vía indirecta, ¿qué va a generar? Va a generar una hipocinesias y no va a facilitar este movimiento. Entonces es por eso que, como va a predominar la vía indirecta, eso es lo que va a generar la hipocinesia en el paciente de Parkinson. Todo por la degeneración de la sustancia negra de la pars compacta, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo te quería explicar para que lo puedas entender, porque el doctor también te lo va a explicar, y espero que con la explicación que yo te he dado, cuál es la vía directa, indirecta, cuáles son los neurotransmisores, neuromoduladores, y por qué se afecta esa vía, puedes entenderlo, ¿ya? Ya. Ya después me preguntas si después tienes alguna duda. Ya, principalmente ahorita vamos a ver la clínica. Ya, ¿te acuerdas que te mencionaba que por la vía directa que se generaba el problema, se generaba o sea, se alteraba la vía directa y que quedaba la vía indirecta? Y la vía indirecta principalmente no generaba estos movimientos, no había una producción de los movimientos. Entonces, ¿qué generaba? Una hipocinesia. Y por eso es que en la clínica el paciente de Parkinson se va a deber a una bradicinesia, que es el síntoma más incapacitante, que es lo que tú tienes que buscar, además del temblor en reposo. ¿Ya? Ya. Lo que vamos a ver ahora en la rigidez en rueda dentada, que vas a ver en la historia clínica, principalmente es un incremento a la resistencia a la movilización pasiva, que predomina principalmente la musculatura flexora. Por aquí puse una imagen. No, no le he puesto. Ya, la rigidez en rueda dentada es que cuando tú le haces movimiento al paciente, vas a ver que se va a mover como un engranaje, pero va a haber resistencia. Bueno, no sé si has movido un engranaje, es como que vas bajando poco a poco con el desarmador, no con el destornillador. Hay como un material que tiene como un esto y acá tiene como dos puntitas y lo vas regulando. Ya bueno, la cuestión es que tú vas bajando eso, pero va bajando poco a poco, ¿ya? Entonces por eso es que le dicen rigidez en rueda dentada, porque va bajando poco a poco. Hay una resistencia para la movilización, ¿ya? Por eso le dicen rigidez en rueda dentada. Ya, te dije también que presenta temblor en reposo. Ese temblor en reposo va a ser de 4 a 6 Hz. Es el primer signo que tú vas a ver, ¿ya? Que es el... esto, ya te voy a mencionar. Es principalmente de Parkinson primario, es de comienzo simétrico, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que saber. Y es asimétrico, ¿por qué? Porque va a ser en un solo lado. Mientras que en Parkinson Plus, tú vas a ver que el temblor en reposo no va a ser unilateral, sino que va a ser bilateral probablemente, ¿ya? Eso es lo también que puedes tú distinguir entre un Parkinson Plus y un Parkinson primario. Mira, aquí te lo he puesto. No, no te lo he puesto, pero bueno, ya sabes. Después, el otro que te decía, ya. Ahora, mira, te hablaba de un temblor en reposo y también te hablaba de cuentas de moneda. Ya, aquí está anotado cuentas de moneda. ¿Qué significa? Que tú lo vas a ver el paciente sentado, no sé si me ves, el paciente sentado
y lo vas a ver que está en reposo, y lo vas a ver que algunos pacientes hacen así. Hacen así. ¿Y qué significa eso? Le dicen el signo de la cuenta de monedas. Comienzan a mover así las manos, como si estuvieran contando billetes, monedas, así. Por eso se le dice temblor de reposo, también presenta cuenta de monedas, ¿ya? Y eso aumenta con la pronosupinación, pues pronosupinación del paciente, ¿ya? Y también aumenta al caminar, ¿ya? Después la marcha festinante. ¿Por qué le dicen marcha festinante? Porque el paciente comienza a arrastrar los pies, comienza a arrastrar los pies como que si estuviera bailando, ¿ya? Y son pasos cortos. Por eso se le dice marcha festinante. Arrastra los pies y en pasos cortos. Y disminuye el braceo, o sea, disminuye, comienza a ser así. Y parece que es como que estuviera bailando, ¿ya? Ya, entonces el otro es la inestabilidad postural. Te hablaba de que si el paciente estaba eh, parado, así como este paciente, cualquier empujoncito, por mínimo que sea, lo va a hacer al paciente que se caiga. Por eso se llama inestabilidad postural. También está la camtocórnea. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es esto lo que presenta el paciente. Mira, este encurvamiento que presenta el paciente está aquí. Cambio de centro de gravedad. Ya, va a cambiar su centro de gravedad, por eso es que también presenta una inestabilidad postural. Ya, y el otro es que hay también una disartria, modular las palabras de una manera, como por ejemplo yo lo estoy modulando, lo hace de manera más lenta. Y el otro que es la hipomimia facial, que estás viendo aquí. Hipomimia facial, mira, hipomimia facial, es como que si estuviera como que triste, molesto, ¿ya? No hay tanta expresividad, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Es la fase parkinsoniana. Ya, entonces, Sofi, tú mismo me has dicho un montón de síntomas, pero ¿cuáles son los que te van a venir en el examen y cuáles son los que te van a preguntar probablemente? Temblor de reposo, tú tienes que saberlo ya que es temblor de reposo. Bradicinesia, también. Rigidez. El paciente va a presentar rigidez en rueda dentada, te mencionaba, ¿ves? Y alteración de los reflejos posturales. Ya va a tener una inestabilidad en los reflejos posturales. Ya, Sofi, tú cuando iniciamos me hablaste de un tipo de temblor, que había temblor en el paciente de Parkinson y temblor, que había distintos tipos de temblor, me dijiste del cerebelo y todo eso. Ya, sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de temblor. El temblor fisiológico exagerado, que principalmente no se va a presentar en reposo, lo que sí presenta el Parkinson, que es temblor en reposo, por eso tiene 4 cruces, ¿ves? Temblor, eso es lo que lo diferencia, el temblor en reposo. También está el temblor cerebeloso, que donde más se presenta cuando el paciente está caminando. Ya ahí es donde se presenta más el temblor, el paciente de eso. Por eso es que tú puedes con esto distinguirlo, ¿ya? Ya, mira, y ahora están los síntomas no motores. Ya, esto es cuando ya está el Parkinson. Te mencionaba, ¿te acuerdas? Que hay una degeneración del 80% de la sustancia negra para que puedan presentarse los síntomas. ¿Y qué síntomas? Estos síntomas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Parkinson ya está instalado, ya. Pero estos síntomas no, estos son síntomas antecedentes antes de que le dé la enfermedad. O sea, más que nada para que se aflore principalmente la enfermedad. El paciente ya lo tiene, pero para que aflore o sea, que haya más degeneración de la sustancia negra, van a aparecer antes de eso los síntomas no motores, que pueden presentarse, mira, de 10 a 15 años antes, o sea, les puedes dar mejor tratamiento al paciente, puedes utilizar otros tipos de fármacos, otros tipos de tratamientos antes de llegar a a lo último que es el tratamiento quirúrgico o darle levodopa, que es una de los fármacos con más efectos secundarios, incluso hay un síndrome para ello, ¿ya? Pero ¿cuáles son los síntomas no motores? ¿A quién le vas a preguntar más o en quién vas a sospechar? A los pacientes que tienen antecedentes familiares de Parkinson, ¿ya? Principalmente que vas a ver trastorno del sueño REM, hipersomnia diurna, y lo que más te va a llamar la atención es la hiposmia. De hecho, hay todo una prueba, la prueba de los olores, creo que
son como 12 olores que se le pone al paciente para poder oler, que comience a oler los olores y comience a distinguirlo. Si normalmente este paciente tiene antecedentes y no lo puede distinguir bien, este paciente es probablemente que lo tenga. Entonces ahí le puedes dar tratamiento, le puedes dar muchas cosas al paciente para evitar que llegue de repente de esta forma tan grave, ¿no? También vamos a ver que el paciente va a presentar síndrome de las piernas inquietas. Te mencionaba también en la diapo anterior, ¿ya? Síndrome de las piernas inquietas. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Incontinencia urinaria, depresión. Ah, ya, esto de aquí también es otra cosa. Depresión y apatía. De los que te estoy mencionando, los demás son como generales, pero en estos, lo que está con flechitas, son las cosas que tú tienes que buscar en un paciente con antecedentes de Parkinson, ¿ya? Trastorno del sueño, hipersomnia y anosmia, que es de los tres, es de los principales. Después, impotencia sexual, incontinencia urinaria, bueno, se puede ver otras patologías, pero la depresión y la apatía, esto vas a ver también el paciente con Parkinson. De hecho, cuando ya esté en estadios avanzados, el paciente va a presentar esto de aquí, depresión, apatía, ansiedad. De hecho, van a presentar más este tipo de fascia parkinsoniana y por más emociones por más emoción que tenga el paciente con Parkinson, no lo va a mostrar. ¿Ya? Creo que le llaman poker face, esa expresión del paciente con Parkinson, poker face, ¿ya? Y eso es en estadios avanzados. Después también vas a ver cambios cognitivos conductuales, principalmente en estadios avanzados también, y la hipotensión ortostática, que también se puede deber a otras cosas. También te lo hablarán en cefaleas, y lo vamos a hablar en la próxima clase del domingo, que es que lo vamos a ver también esto, ¿ya? Entonces, por eso, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene el Parkinson? Como te dije, es una enfermedad insidiosa. ¿Por qué? Porque es progresiva. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es de curso progresivo. ¿Te acuerdas? Una degeneración progresiva de la sustancia negra, principalmente pars compacta. ¿Y cómo va a ser el compromiso inicial? Unilateral. Por eso se le dice que es asimétrico. Por eso, ¿ya? Por eso se le dice es asimétrico. Ya, aquí está. Ya, ¿y qué más? El temblor en reposo. O sea, esto es lo que tú tienes que ver en la historia clínica. Esto. Inicio insidioso, curso progresivo, unilateral, que sea temblor en reposo y que tenga respuesta favorable a levodopa. Yo te voy a mencionar después qué es la levodopa, ¿ya? Pero lo que tú tienes que saber es que este Parkinson va a presentar una respuesta positiva a levodopa, mientras que el Parkinson Plus no. El Parkinson Plus no va a presentar una respuesta favorable a levodopa, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué va a presentar la sintomatología preclínica? Principalmente esto, los síntomas no motores, y después va a comenzar los síntomas y signos motores ya dicho, como por ejemplo esto de aquí, la bradicinesia, la rigidez rueda dentada. ¿Y a qué se refiere con no motores? Como por ejemplo depresión, apatía, cambios con hipotensión ortostática, hipersomnia. Bueno, eso también van a aparecer, pero lo que aparece antes y lo que se está haciendo ahora es esta prueba de acá, ¿ya? 10 a 15 años antes, imagínense, le pueden cambiar la vida a un paciente con Parkinson. Ya. Ahora, pregunta, ¿todos los temblores en reposo son Parkinson? No. Ya, mira, vas a tener que analizar también. Criterio de exclusión. Principalmente vas a tener que ver la presencia de otras alteraciones neurológicas. Si yo veo que hay rigidez de rueda dentada y alteraciones neurológicas, puedo sospechar del signo de Fromming, ¿ya? Ahora, si yo veo causas de temblor fisiológico exacerbado, por ejemplo, por hipertiroidismo, también se puede presentar temblor fisiológico exacerbado, ¿ya? También hay exposición a fármacos tremogénicos que hacen, bueno, obviamente que hacen que genere tremor, pues temblor. Y bueno, ¿y qué más? La retirada de estos fármacos también puede generar ese temblor al reposo, ¿ya? Historia de traumatismo craneal en los últimos 3 meses. También te dije, una de las causas de Parkinson secundario que es está el traumatismo craneoencefálico. Entonces, tú tienes que ver eso. Ya, otro es el temblor psicogénico que presentan algunos pacientes. Y el inicio súbito te lo descarta totalmente eso, te lo descarta. Porque yo te dije que el inicio, como es insidioso y el curso es progresivo. ¿Por qué? Porque hay una degeneración progresiva de la sustancia negra, ¿ya?
Pero, ¿cuál sí me va a hacer incluir? ¿Qué características me van a hacer incluir en el paciente Parkinson que tiene Parkinson? Bueno, la presencia de temblor postural, que sea visible, que sea persistente y que afecte tanto como manos y antebrazos. Eso es lo que va a hacer que tú digas, sospecho de enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Puede ser asimétrico? Sí, tiene que ser asimétrico y puede afectar también otras partes del cuerpo. Normalmente ese temblor va a comenzar de manera progresiva, tampoco no es que comience así, sino va a comenzar despacio y después va a comenzar a aumentar, ¿ya? Y bueno, eso principalmente, ¿ya? Entonces, este cuadrito es un cuadrito súper bonito porque te da como que te da todo, ¿no? Etiología, degeneración de la dopamina, de la sustancia negra, en el paracircunvens, epidemiología principalmente en los pacientes varones de 50, mayor de 65 años. ¿Cuáles son los síntomas cardinales que tienes que ver? Que ya te mencioné, son 4: tremor, o sea, temblor en reposo, rigidez, bradiquinesia e inestabilidad postural. ¿Ya? Estos son los síntomas más comunes, como te dije. Hay síntomas que tú puedes decir, puede ser esto, puede ser el otro, pero los síntomas cardinales son estos, ¿ya? Evalúalo. Ya, no me queda más que ver que aquí. Ya, vámonos directo aquí. Ya, ¿qué va a pasar si empieza antes de los 65 años la enfermedad de Parkinson? Ah, ya, mira, va a predominar principalmente en estos pacientes el temblor en reposo. ¿Y qué más? Va a tener una alta incidencia de desarrollo de discinesias asociados al levodopa que te voy a mencionar ahorita, ya. Va a tener una progresión más lenta. Y aquí le puedes hacer el test de la anosmia o hiposmia que yo te dije. Pero va a tener menor compromiso motor. Es decir, no va a tener esas bradiquinesis que normalmente tiene. Pero ¿qué pasa si el inicio es tardío? Mayor de los 65 años, mayor de 70 años, va a predominar principalmente la inestabilidad postural y el trastorno de la marcha. Pero va a tener aquí una baja incidencia a qué? A levodopa. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que tú le vas a dar una serie de tratamientos al paciente, ¿ya? Y si presenta ese temblor en el reposo, tú le vas a dar levodopa al paciente. Pero ¿qué pasa? Que el levodopa le puede generar trastornos a la larga al paciente. Va a tener muchos efectos colaterales y es por eso que a veces se le retira el paciente, pero eso es contraproducente porque se le estás dando y es un tratamiento sintomatológico. Entonces, imagínate, pues tú tienes un paciente de 70 años y tiene toda esta sintomatología, le das levodopa y el paciente comienza a presentar efectos secundarios, efectos colaterales. Entonces vas a tener que retirarlo o cambiarlo por otro y va a ser más complicado el tratamiento. Es por eso que cuando el inicio es tardío va a tener una baja incidencia de levodopa, claro que sí, y bueno, va a tener una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que va a ser de rápida progresión. A pesar de que le des tratamiento y el tratamiento sintomatológico, igual va a seguir degenerándose la sustancia negra. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener mayor compromiso motor en comparación a un paciente con inicio temprano, ¿ya? Lo que utilizo también es la escala de Oenger, que principalmente en qué se basa, analiza qué cosa, la progresión de la enfermedad y qué tan severo es. Ya en el estadio 0, probablemente sea un estadio preclínico, todavía no hay signos de la enfermedad. En el estadio 1 hay una enfermedad unilateral. ¿A qué se refiere? A que hay una parte solamente del cuerpo que está, todavía está recién comenzando. En el estadio 2 ya hay una enfermedad bilateral. ¿Qué quiere decir? Sophie, ¿quiere decir que todo el Parkinson va a ser una unilateral? No, el inicio es una unilateral en comparación a un Parkinson Plus. Un Parkinson Plus, el inicio es bilateral. En cambio, en el Parkinson idiopático primario va a ser unilateral y es como lo puedes distinguir. ¿Ya? En el estadio 3 va a ser una enfermedad bilateral leve, moderada y aquí va a presentarse la inestabilidad postural. Mientras que en el estadio 4 va a presentarse una incapacidad ya más grave, ¿ya? Pueden, aún no es capaz de caminar, puede permanecer de pie sin ayuda. Mientras que en el estadio 5 ya el paciente ya no va a haber movimiento, actividad, solamente el paciente va a estar en silla de ruedas, y se va a volver, va a tener más marasmo, ¿ya? Va a estar como que inactivo, como te dije, ahí va a presentar más esta fase de poker face o la fase parkinsoniana como lo mencionan, entonces eso, ¿ya? Y bueno, nos vamos al diagnóstico. Ya, diagnóstico, te hablé de todos estos síntomas. Ya, claro que sí, Sophie, me dijiste
temblor en reposo, me dijiste rigidez, me dijiste bradicinesia e inestabilidad postural. Estos 4 síntomas cardinales, claro que sí. Pero para tú poder estar seguro, disculpa, le puedes hacer una prueba con levodopa. Si hay una buena respuesta, se trata de esto. Y si no hay una buena respuesta con levodopa, ¿qué puede ser? Parkinson Plus, si aún persisten estos síntomas, ¿ya? Pero el diagnóstico definitivo, ¿con qué se hace? A biopsia, anatomopatológico, pero obviamente no le puedes hacer biopsia a un paciente, ¿no? Es un poco difícil, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en este diagnóstico que tú lo vas a ver, no va a producirse parálisis, ni alteración de reflejos, ni déficit de signos sensitivos, ¿ya? O sea, quiere decir que el diagnóstico va a ser incompatible con una oftalmoplegia, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Mira, lo que pasa es que hay Parkinson Plus, te dije, Parkinson Plus. ¿Dónde está? Estos son los Parkinson Plus. Mira, esta es la enfermedad de Parkinson idiopática o primaria, ya la primaria. La secundaria, bueno, se debe a una alteración externa, como por ejemplo traumatismos, fármacos, pesticidas, herbicidas, ya, eso es secundario. Pero el Parkinson Plus se debe a otras enfermedades neurodegenerativas que presentan parkinsonismo. Yo te expliqué en la primera diapositiva que era un parkinsonismo, ya. Entonces, presentan parkinsonismo. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una atrofia, una parálisis supranuclear progresiva? Y en esta parálisis supranuclear progresiva, la mirada del paciente se va a dirigir hacia abajo, ¿ya? Del paciente de Parkinson no tanto, ¿ya? ¿Qué más va a presentar esta parálisis supranuclear progresiva? Va a presentar signos cerebelosos, ataxia, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más va a presentar? Mioclonías, ya te expliqué ya las mioclonías en la clase de epilepsia. Y también crisis oculogirias. A ver, voy a ver si lo puedo agrandar esto. ¿Dónde está? Acá la lupa. Ya mira, este es de la parálisis supranuclear progresiva. Ya, ¿dónde está? Ah, no, disculpa, esta es de la atrofia multisistémica. Claro. Mira, la atrofia multisistémica, ¿cómo va a presentar? La atrofia multisistémica se va a presentar así. Va a presentar el parkinsonismo, pero va a presentar sintomatología como, por ejemplo, parálisis de la mirada vertical. Va a estar el paciente ahí así, con blefarismo. También va a tener distonía del cuello en retrocolis, ¿ya? También va a presentar rigidez, por eso se parece a la sintomatología de Parkinson, ¿ya? Pero va a tener un escaso temblor y va a tener inestabilidad frecuente hacia atrás y una bradicinesia en esta parte de acá, ¿ya? Eso es lo que también diferencia de un Parkinson idiopático, ¿ya? Ya. Mira, espérate. Ya. Entonces, como te dije, el Parkinson que nosotros vamos a tener, el Parkinson primario, tú tienes, si sospechas, como te dije, hazle un examen con levodopa. Si el paciente presenta respuesta positiva, se trata de un Parkinson primario, ¿ya? En Parkinson Plus no. El diagnóstico diferencial, ¿a quién lo vas a hacer principalmente? Este es Parkinson Plus. Y bueno, ¿vas a hacerlo con quién? Con atrofia multisistémica, con parálisis supranuclear progresiva, con cuerpos de Lewy también, y con fármacos y tóxicos. Pregúntale al paciente qué hace, cuál es su ocupación. Ya, y entonces con eso ya te expliqué de varios tóxicos, te expliqué de varios fármacos todavía no te he explicado, ¿no? Ya, bueno, también hay fármacos que también generan ese tipo de sintomatología. Ah, sí te expliqué de metoclopramida, sí te expliqué, ya me acordé. Sí, hay fármacos que también generan. Entonces, ya. Entonces, este es un cuadrito para que tú puedas distinguir. Mira, este es el Parkinson y ves si hay deterioro cognitivo. ¿Te acuerdas que también te mencioné que en Parkinson hay deterioro cognitivo? ¿Dónde está? Acá, cambios cognitivo-conductuales, cambios cognitivos, ¿ves? Parkinson también presenta, ¿ya? Cuando hay deterioro cognitivo, pero el deterioro cognitivo, ¿cuándo le va a presentar Parkinson? Principalmente en fases avanzadas. Eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿ya?
Si no hay deterioro cognitivo, ya, es atrofia multisistémica. ¿Y cuál es la atrofia multisistémica? Este de acá. En fases avanzadas, si tú ves que el paciente ya de Parkinson está en fase avanzada, quiere decir que está en estadio 4, a partir de 3, 4, 5, y ves que presenta deterioro cognitivo, ya puede ser este de aquí. Pero si hay un deterioro cognitivo de manera precoz, ya no va a haber, no va a ser Parkinson, pues porque Parkinson lo presenta de una manera en la fase avanzada, mientras que en la fase precoz, ¿quién lo presenta? La demencia por cuerpos de Lewy y también la parálisis supranuclear progresiva, que te acuerdas que te mencioné que la diferencia es que la mirada la presenta hacia abajo y presenta signos cerebelosos y mioclonías, que no lo presenta Parkinson, ¿ya? Y bueno, esa es Parkinson, atrofia multisistémica. Ya. Esto el profesor pone de un cuadrito para poder diferenciar. Es lo mismo, solamente ves mirada, restricción de la mirada vertical, déficit de la simetría, quién presenta más, la rigidez axial y todo eso. Pero son de los mismos Parkinson Plus también, ¿ya? Que va a haber la diferencia. Ya, vámonos a pasar a tratamiento. Ya, principalmente vamos a ver qué cosa. Levodopa, es importante. Eh, ¿Qué va a pasar con levodopa? Lo que pasa es que levodopa va a ser el principal tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente presenta discinesia y rigidez, principalmente levodopa va a disminuir estos síntomas. ¿Ya? Por eso se le dice que si es tratamiento sintomático, le das levodopa. ¿Ya? Se debe instalar principalmente ese tratamiento con levodopa. ¿En qué parte? Cuando la clínica recién lo requiera, ¿ya? Se administra en combinación ¿con quién? Con un inhibidor periférico de la dopa descarboxilasa. Aquí está, mira. Con la DEPA descarboxilasa. ¿Qué pasa? Que tú le das levodopa al paciente, el levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica, lo atraviesa y gracias a esta enzima puede degradarlo y lo produce otra vez a dopamina. Es por eso, mira, te mencioné que el Parkinson primario va a tener una buena respuesta a levodopa. ¿Por qué? Porque como tiene una disminución de la producción de dopamina, ¿qué le vas a dar con levodopa? Dopamina. Entonces es por eso que el paciente va a presentar una respuesta positiva. Pero si el paciente no presenta esta respuesta, probablemente se trate de un Parkinson Plus, porque en Parkinson Plus no hay problema de esto. Es otra enfermedad neurodegenerativa que está produciendo este tipo de sintomatología que se llama parkinsonismo, ¿ya? Listo. Pero ¿qué pasa, Sofi? Es que esta enzima no solamente está a nivel del sistema nervioso central, también está a nivel del sistema nervioso periférico. Y no se puede o sea, no puede generar que haya levodopa a nivel periférico. ¿Por qué? Porque al producirse darle levodopa, ¿qué va a generar enzima? Lo va a degradar y va a producir dopamina, pero esta dopamina a nivel periférico va a producir catecolaminas y al final al paciente le vas a producir una arritmia. ¿Ya? Es por eso que se le debe dar con un inhibidor de carboxilasa carbidopa. Tienes que darle con esto para evitar que a nivel periférico se desintegre. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel, pasando la barrera hematoencefálica va a haber esta enzima. Y lo que estás generando al darle este inhibidor, estás como que diciendo, solamente prodúcete aquí, degrádate aquí levodopa, solamente aquí produce dopamina, pero en cambio el periférico no lo produzcas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Te mencionaba que en el inicio tardío va a presentar baja incidencia ¿a qué cosa? A desarrollo de discinesias asociadas a levodopa. Es que el levodopa va a producir efectos secundarios. De manera inicial, ¿qué va a producir? Va a producir náuseas, vómitos e hipotensión postural, pero a la larga, ¿qué va a producir? Movimientos anormales. Y estos movimientos anormales son las discinesias. Entonces, por eso, en vez de generarle una ayuda al paciente, está generando efectos secundarios, discinesias. También va a presentar una inquietud motora. El paciente como que así va a estar inquieto. ¿Y cómo se llama eso? Acatasia. También va a presentar el paciente confusión. Entonces,
la disinesias, que son los movimientos anormales, se va a producir a la larga de producción de darle este medicamento al paciente y que va a aparecer también por exceso o por falta de dosis, ¿ya? Entonces, por eso el médico tiene que estudiar muy bien el perfil de cómo suceden las crisis en el paciente y cómo ajustar el tratamiento para el paciente con Parkinson, ¿ya? Otra, otra cosa que te puede preguntar o para que te busques con el doctor es que el levodopa a la larga puede tener complicaciones tardías. ¿Y cómo se llama esta complicación tardía que es importantísima? Es el fenómeno de wearing off. Disculpen en inglés. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Ya, ahora sí volví. Ya, se llama, ¿cómo se llama el síndrome que te decía de wearing off? ¿Por qué es importante este de aquí? Porque aparecen los fenómenos que te dije de las disinesias, pero cuando terminan las dosis, cuando ya le diste al paciente levodopa y decidiste cambiarle el tratamiento, pasar a otro tratamiento quirúrgico de repente, ¿qué pasa? Que estas disinesias aparecen cuando termina, cuando ya le terminaste de dar las dosis. Pero hay otro fenómeno que es en el on-off. ¿Ya? Y estos principalmente son fluctuaciones bruscas, transitorias de la sintomatología del paciente, ¿ya? Se van a exacerbar la sintomatología eh, por el levodopa. Son complicaciones tardías, acuérdate, ¿ya? Bueno, ya, eso de ahí, levodopa, que te dije, ¿ya? Después están los inhibidores de la IMAO, esto de acá. Son los inhibidores de quién, de la monoamino oxidasa B. ¿Y qué va a pasar con esto? Que en realidad esta de acá, esta monoaminoxidasa B, es una enzima. ¿Y qué va a pasar con esta enzima? Va a degradar la dopamina, va a comenzar a degradarla. Pero, ¿qué pasa en los pacientes con Parkinson? Que tú no quieres ni siquiera degradar nada de dopamina porque lo tienes en poca concentración. Entonces, ¿qué haces? La inhibes esta enzima para que no te degrade tu dopamina. ¿Y quiénes son estos fármacos? Seligilina y resagilina, son estos de acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que rasagilina, que es este de aquí, ¿qué pasa? Que tiene efecto neuroprotector. Se piensa que tiene un efecto neuroprotector porque disminuye supuestamente la progresión de la enfermedad. Es por eso que, mira, si el paciente ya tú lo ves en un estadio un poquito avanzado y tiene una sintomatología muy florida, ahí recién le vas a dar levodopa. No es que ya, yo sospecho del paciente de Parkinson y digo, ya, yo le voy a dar levodopa de frente. No, 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 no. Se le tiene que dar un tratamiento progresivo porque mira, imagínate todas las complicaciones que está presentando el paciente por levodopa. No solamente alteraciones, eh, ¿cómo te digo? Más adelante o que pasan unos meses y ya, no, tiene complicaciones mucho más, complicaciones tardías que pueden inclusive exacerbar la sintomatología del paciente, ¿ya? Es por eso que tú no le vas a dar de frente al paciente levodopa. Claro, para poder determinar que tiene, confirmar que tiene Parkinson, le haces el test de levodopa, sí, pero no se lo vas a dar de una manera constante al paciente. Primero comienzas con un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿ya? Ya, entonces se le da al paciente en las fases iniciales, pero también se le puede dar otro tratamiento que es la cefalnamida, ¿ya? También, que tiene un efecto antiglutamato y bueno, aquí se va a presentar principalmente en las fases moderadas del paciente, en la fase moderada, ¿ya? También vamos a ver los inhibidores de la COM. Aquí está. ¿Quiénes son los inhibidores de la COM? Principalmente igualito. Este con es otra enzima también que degrada la dopamina,
¿ya? Y que es con catecol o metiltransferasa, aquí está su nombrecito, ¿ya? ¿Y qué va a generar la degradación? Entonces, tú quieres inhibir esta enzima para que poder tener la mayor cantidad de dopamina que puedas tener. ¿Y quiénes son? Entacopa, entacapona y tolcapona, ¿ya? Esos son los dos nombres. Siempre me confundo con esos dos medicamentos, ¿ya? Pero ya, son estos dos. Principalmente estos van a ir ¿con quién? Con levodopa. Ya cuando le des en las fases avanzadas levodopa, ya estos van a ir acompañados a levodopa, porque va a disminuir principalmente la metabolización de la levodopa, ¿ya? ¿Y por qué te lo menciono? Porque es importante. Porque estos inhibidores de la CON van a disminuir estas complicaciones tardías, estas fluctuaciones de la sintomatología que te da del wearing off. Y bueno, más que nada, principalmente va a prolongar la vida del levodopa y va a inhibir principalmente su metabolización, es decir, que se degrade y que pueda generar mayor dopamina a la larga, ¿no? Ya, después está la amantidina, aquí está. ¿Qué es la amantidina? La amantidina principalmente va a ser un antivírico. ¿Ya? La mantadina va a aumentar la liberación de dopamina y va a poseer principalmente efecto anticolinérgico, ¿ya? Eh, ¿Qué va a generar? Mayormente una mejora de la sintomatología de los pacientes con Parkinson, ¿ya? Y bueno, también se utiliza para disminuir los picos de dosis cuando haya en los pacientes también. Bueno, y lo demás va a ser los fármacos anticolinérgicos que están aquí. Porque te acuerdas que te mencionaba que disminuía la dopamina y aumentaba la acetilcolina, ya, principalmente por eso también, ya, para darle eso, un anticolinérgico para bloquear los receptores principalmente muscarínicos centrales, porque acuérdate, cuando se estimulan los muscarínicos también te va a traer otro tipo de sintomatología, ya, entonces el efecto colateral de la disminución de la dopamina es aumentar la acetilcolina, pero tienes que también bloquear ese tipo de sintomatología. Ya, y principalmente a quienes se le dan a los pacientes jóvenes, cuando hay un inicio temprano, ya, en los pacientes jóvenes, donde predomina principalmente en temblor en reposo. Principalmente es para que los pacientes lleven también para que pueda volver a la funcionalidad que tenía, ¿no? Debe ser bastante complicado, muy complicado que un paciente joven tenga Parkinson, la verdad, ¿ya? Entonces, como te dije, como disminuye la dopamina y en compensación aumenta la acetilcolina, esto va a producir también síntomas, ¿ya? Entonces, por eso se le da este tipo de anticolinérgicos. Y son estos, ¿ya? Principalmente, como te dije, en temblor y en quienes los pacientes jóvenes, ¿ya? Bueno, ya, y el quirúrgico, ya, el quirúrgico, ya es una fase muy avanzada del Parkinson. Ya le diste, ya inicias, claro, con este inicias, con rosegilina es en fase intermedia. Ya después, cuando ya no hay tratamiento, sí es con levodopa, que es en fase avanzada, y para evitar las complicaciones tardías, le das con inhibidor de la CON, y también a esta parte de acá, con la fase inicial, le das también con amantadina y anticolinérgicos. Y ya cuando no hay solución, cuando ves que el paciente no mejora, ya tratamiento quirúrgico. ¿En qué se va a basar? En estimulación cerebral y profunda. ¿En qué se va a basar? Miren, en la estimulación cerebral, principalmente, ¿dónde se va a estimular? En el núcleo subtalámico. ¿Te acuerdas que te hablé del núcleo subtalámico? Ya, ahí principalmente. Es de elección a los pacientes menores de 70 años y que no tienen deterioro cognitivo, ¿ya? Ahí le vas a estimular al paciente. ¿Por qué? Porque quieres habilitar la vía indirecta, principalmente. Quieres que haya una mayor estimulación de esta vía indirecta, ¿ya? Deterioro, sin deterioro cognitivo. Y bueno, en la bomba, en la profunda, esta es estimulación profunda, ¿ya? En el núcleo subtalámico.
En el otro tratamiento quirúrgico va a ser la bomba de infusión. Principalmente, esto es de manera subcutánea. ¿Y qué vas a hacer? Vas a darle levodopa de manera de infusión enteral. ¿Ya? Enteral. Ya, principalmente estos dos se pueden utilizar en cualquier paciente de cualquier edad, pero el núcleo subtelámico se le va a dar mayor prioridad a los pacientes menores de 70 años y sin deterioro cognitivo, ¿ya? Y bueno, la bomba de infusión también se le puede dar con o sin deterioro cognitivo. Pero mira, se le puede dar con o sin. O sea, si ves un paciente que tiene deterioro cognitivo, bomba de infusión. Pero si no tiene deterioro cognitivo, le haces una estimulación cerebral con el núcleo subtelámico, ¿ya? Esto te lo menciono solamente para que hables un poquito en tu historia clínica. Esto el doctor solamente lo menciona, ¿ya? Y ya, pasamos a lo último, que son los parkinsonismos neurodegenerativos o también llamado Parkinson Plus. ¿Ya? Como te hablé en la diapo pasada, antepenúltima, ya te hablé de esos Parkinson. Hay parkinsonismo farmacológico, claro que ya te hablé de ellos. El síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, también ya te dije en qué se basa, cuáles son los síntomas, ¿ya? Tú ves un síndrome de Parkinson, ya. Ves, si la demencia es inicial y es de más de un año de diagnóstico, que puede ser parálisis supranuclear o enfermedad de cuerpos de Lewy. Pero si no tiene demencia inicial, es la enfermedad de Parkinson. ¿Te acuerdas que te mencioné que las alteraciones cognitivas y conductuales en que está en estadio avanzado? Es por eso que si el paciente no tiene sin demencia inicial, es la enfermedad de Parkinson probablemente, ¿ya? Hay otro que es la enfermedad. Aquí está, espérate. Voy a pasar esto. Que es la enfermedad de atrofia multisistémicas. Esta enfermedad de atrofia multisistémicas va a tener tres subdivisiones, que va a ser la cerebelosa, la parkinsoniana y la de hipotensión ortostática. ¿Cuál es la que está relacionado a síntomas o al síndrome parkinsoniano? Esta de aquí, la degeneración del estrato nírica, la MS parkinsoniana, ¿ya? Entonces, vas a ver eso. ¿Por qué? Te voy a hablar de eso de manera fluida nada más. La atrofia multisistémica principalmente va a predominar ¿qué síntomas? Síntomas de degeneración estrionírica, que son el parkinsonismo. ¿Te acuerdas? Parkinsonismo, 4 síntomas principalmente: temblor en reposo, bradiquinesia, inestabilidad postural y rigidez. Ya, pero también va a tener otros síntomas, como por ejemplo la atrofia oligopontocerebellosa, que es la ataxia. O sea, quiere decir que va a tener también esos problemas de degeneración del cerebelo, que está aquí. Mira, ¿ves? Aquí. Que se va a presentar ataxia. Aquí va a tener los síntomas parkinsonianos, que son 4, que ya te mencioné: 1, 2, 3, 4. Y bueno, y va a también estar asociado a la enfermedad o al trastorno de Schindler, ¿ya? Principalmente a que se debe a trastornos autonómicos. ¿Ya? Entonces van a producir distintos tipos de sintomatología, y de los trastornos autonómicos que va a estar la hipotensión, por ejemplo, y la incontinencia. ¿Te acuerdas? Parkinson también tenía esto de aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a presentarse en este tipo de atrofia multisistémica, ¿ya? Entonces, está la AMSC, está la que es donde predominan los síntomas cerebelosos, como por ejemplo ataxia. Está la AMCP, que es donde predominan los síntomas parkinsonianos, ¿ya? Listo. Y ya, bueno, y eso. Ya, chicos, entonces
Ah, ya, y le puse este cuadrito de aquí para que ustedes puedan distinguir los temblores. Bueno, que ya yo les puse anterior, pero aquí está uno, un cuadro más grande, ¿ya? El patrón, ¿cómo es? Es el temblor en reposo. ¿Con cuánta frecuencia? Lenta, de 4 a 6. ¿Y cómo empeora? Bueno, empeora con las tensiones emocionales y el caminar. Su localización principalmente, cómo va a comenzar en la mano y se puede extender al resto de extremidades, como son la cabeza, el antebrazo, los labios, las mandíbulas. Y otros, bueno, va a tener alta amplitud o otros síntomas como rigidez, brasileña, inestabilidad postural. Y bueno, mejora o desaparece si a realizar un movimiento o el sueño, ¿ya? Entonces, eso es todo. Es una clase corta, solo que yo he mencionado un poquito más de Parkinson Plus para que ustedes puedan tener idea, porque el doctor creo que les pide una exposición de Parkinson Plus, ¿ya? Si no me estoy equivocando. Bueno, entonces eso es todo. Cualquier pregunta me la hacen llegar en el transcurso de la semana, y si no les respondo es porque he comenzado la nueva rotación y ahorita recién me están dando bien los horarios y recién estoy como armando mi horario para poder adaptarme a este nuevo cambio de horario, ¿ya? ¿Qué más le iba a mencionar? Y que voy a pasarle más exámenes para que resuelvan. Es lo que ustedes tienen que hacer, resolver bastante exámenes, porque hay la modalidad como la universidad nos evalúa de que hemos aprendido, ¿no? Yo preferiría otro, pero la universidad nos evalúa de esa manera. Y lo que tienes que hacer es preguntarte o estar estimulando cómo te preguntan la universidad, cómo es que te evalúa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí estás estimulando la repetición espaciada, que hemos hablado en la primera clase también, que es un tipo de método de estudio que también genera mayor evidencia de que puedes aprender cosas, ¿no? Ese y Active Recall, que es ah, no, es recuerdo activo, ¿no? Recuerdo activo y repetición espaciada. Space repetition, ya ustedes saben. Y bueno, eso es todo, chicos. Gracias, Sofía. Ya, gracias. Gracias a ti también, Milagros.